Acaba de finalizar el Campeonato Mundial Juvenil Sub-20 2023 y en la rama femenina se ha proclamado campeona del mundo, la gran maestra argentina Candela de Francisco Huecamburú, una jugadora que desde ya hace algún tiempo viene demostrando que está en un nivel fantástico, ya que de hecho hace pocas semanas también se proclamó como campeona continental de las Américas. Así que, bueno, bien por la Argentina que, bueno, está teniendo una camada de jugadores espectaculares. Y a continuación veremos la partida de la última ronda en donde Candela tenía una gran presión ya que se enfrentaba a la gran maestra búlgara Veloslava Kratseva, jugadora que tenía 8,5 puntos de 10. Prácticamente ya era la campeona. Candela tenía un punto menos, tenía que ganar y esperar resultados. Sin embargo, pues la suerte estuvo de su lado y la partida fue realmente brutal. Pues la Argentina de hecho tuvo la capacidad de rematar con un sacrificio de dama fantástico. Así que prepárense y disfruten de esta espectacular partida y quédense hasta el final porque también les tengo la tabla de resultados. Con las piezas blancas, en esta partida de la ronda número 11, la gran maestra de Bulgaria, Veloslava Kratseva, iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, la gran maestra argentina, Candela Huecamburú, respondía con caballo F6. C4 y C5. Las negras deciden aquí jugar una Benoni. La blanca juega en caballo F3, la línea, digamos, más flexible, ¿no? Aquí lo más conocido es D5, pero tras B5 las negras quizá podían traer alguna preparación, ¿no? C por B5 a 6 y tenemos el famoso gambito Benko. Por eso, las blancas, en este caso Kratseva, que era líder en solitario, pues jugó caballo F3 más tranquila. C por D4 por parte de Candela, caballo por D4 de la búlgara, B6, caballo C3, alfil B7, F3 y ahora E6. Bueno, aquí también se puede jugar caballo C6, ¿no? La idea es que traje 4, E6, alfil E3 y alfil E7. Vamos a llegar a una partida por transposición a una siciliana en donde las blancas están jugando un sistema Marozzi. Lo que pasa es que con el caballo en C6 suelen haber algunos temas. Así que, pues en este caso, Candela tenía preparado otro esquema muy sólido con las negras. E4 por parte de las piezas blancas y D6, ¿no? Tenemos aquí el famoso erizo. Aquí otra vez había una opción de jugar alfil B4 más agresivo y tras dama C2 en roque, pero bueno, las negras deciden jugar el erizo que es una línea bastante sólida. Alfil E2, A6, alfil E3, caballo BD7, enroque, alfil E7, torre C1, enroque A3 y dama C7. Y aquí tenemos el sistema erizo con negras en todo su esplendor. Un sistema muy sólido. Fíjense que las negras están allí atrás, ¿no? Van a empezar a aguantar en la posición y en cierto momento van a lanzarse con los rompimientos D5 y B5 que son los temáticos. O también hay posiciones en donde incluso las negras juegan H5 o rey H1, torre G8 y G5, ¿no? Es una línea muy interesante. Las blancas siempre van a tener ventaja de espacio, pero no es fácil saber cómo continuar para poder derribar la posición de las negras, que es muy sólida. Aquí, de hecho, las blancas juegan B4, jugada típica. Las blancas continúan ganando espacio. Torre AC8 de Candela y ahora dama B3 de su rival. Las blancas parecen estar decididas a jugar por el flanco de dama. Aquí también era interesante la jugada dama E1 para iniciar algún plan por el flanco de rey. Si dama B8, dama G3 y bueno, la posición está más o menos igualada, pero como les digo, las blancas siempre tienen ventaja de espacio. Ahora, tras la jugada dama B3, torre FE8 de la Argentina, torre FD1 de la búlgara, dama B8, rey H1 y H5. Como les decía, llegó el momento aquí de definir qué van a hacer las negras y la Argentina decide lanzarse por el flanco de rey con este plan que es muy interesante. Aquí, la blanca juegan alfil F1, más una jugada más o menos defensiva, H4 por parte de las negras, dama A2, las blancas deciden defender la segunda fila por si acaso, caballo E5, las negras continúan activándose, caballo A4, atacando ya el peón de B6, alfil D8 defendiendo, alfil G5 y H3. Las negras se lanzan con todo al flanco de rey, y aquí las blancas juegan alfil por F6, una jugada que en principio tiene mucha lógica, porque si se captura de peón, pues las negras sencillamente se debilitan por este flanco. Y si se captura de alfil, que fue lo que hizo Candela, pues va a caer el peón de B6. Aquí, sin embargo, es una jugada que no le gusta mucho a la máquina, que prefería comerse el peón de H3. Por ejemplo, tras D5, la jugada liberadora viene alfil por F6, alfil por y ahora sí caballo por B6. Vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí Candela decide jugar alfil por F6
y la blanca se come el peón de B6. Ya un sacrificio de peón aquí por parte de la Argentina. La idea, bueno, torre C D8 y a cambio del peón, pues las negras van a tener algo más de libertad, ¿no? Y van a amenazar siempre de 5. Aquí la blanca juegan caballo A4, evitando quizás temas con alfil E4, pero era mejor G por H3. El tema es que si las negras juegan alfil por E4, viene F por dama por B6 y ahora dama E2. Las blancas devuelven el peón, pero ya tienen algunas brechas para atacar sobre el flanco de rey. Ahora, tras la jugada caballo A4, H por G2 por parte de las negras, ¿no? Aquí D5 ya era bastante interesante abriendo la posición e intentando aprovechar la pareja de alfiles. Tras C por D5 y E por D, las blancas deben tener cuidado, ¿no? Porque se amenaza un peón por peón, después abrir la gran diagonal y bueno. Pero tras H por G2, que fue lo que hizo Candela, alfil por G2 de su rival, que tenía como jugada interesante aquí tomar de dama para seguir con la iniciativa sobre el flanco de rey. Pero bueno, tras alfil por G2, caballo G6 de la Argentina, que podía jugar también alfil G5 interesante y después D5. Pero bueno, dama F2 aquí de la búlgara, alfil E5, H3 y ahora dama C7. Probablemente alfil F4 era mejor, ¿no? Instalando el alfil en esta casilla. Tras torre C2 y D5, esta posición es súper complicada, ¿no? Esta jugada siempre es buena o casi siempre es buena para las negras en buenas condiciones. Ahora, tras la jugada dama C7, caballo E2 por parte de las blancas, caballo F4, caballo por caballo, alfil por, torre C2, torre F8, caballo B2 y F5. Ya en esta posición las negras deben estar bien, no tienen la pareja de alfiles, no tienen aparentemente debilidades estructurales, así que se lanzan por el flanco de rey. Caballo de 3 por parte de la búlgara, F por E4, F por E4, E5 sosteniendo el alfil de F4, dama E2, alfil H6, torre G1, alfil C8, C5 y ahora torre F6. Bueno, aquí probablemente era mejor dama C6. La idea es que, por ejemplo, si C por D6 viene dama por, ¿no? Y esto más o menos queda igualado. Ahora, tras la jugada torre F6, las blancas juegan peón por peón, lo que quizá no es lo mejor, ¿no? Aquí C6 era interesante porque se crea un problema para las negras y es el peón pasado. Las negras ahora tienen que estar pendientes de este peoncito para que no se torne muy peligroso. Además, hay planes con jugadas como A4, B5 y crear dos peones pasados. En cambio, tras C por D6, viene dama por D6. Aquí ya esto está igualado. Se amenaza el caballo en D3 aparentemente. Y las blancas hacen una jugada bastante lógica que es caballo C5. Colocan el caballo en una buena casilla, lo defienden del ataque de la dama, pero lo cierto es que el caballo está mejor cerca del flanco de rey. Además, en este momento en realidad no está atacado, ¿no? Aquí la mejor jugada es torre F1 intentando simplificar. Por ejemplo, si dama por D3, ojo, si torre por F1, pues viene alfil por defendiendo el caballo y toda la posición. Pero si dama por, viene dama por dama, torre por y torre por C8 y las blancas aquí no tienen ningún problema. En cambio, tras caballo C5, alfil F4 por parte de Candela. Buena jugada instalando el alfil en una buena casilla que corta en cierto modo la movilidad del rey blanco. Y torre C3 aquí de su rival. Aquí caballo de 3 de hecho era buena, ¿no? Porque el alfil es muy fuerte y hay que intentar castigarlo o por lo menos tenerlo controlado. En cambio, tras la jugada torre C3, torre H6 de la Argentina, que aquí tenía entre manos un plan realmente brutal. Torre D3 por parte de las piezas blancas y ahora Candela juega dama por D3. Una jugada espectacular, más allá de lo que diga el módulo aquí, que supuestamente era mejor la jugada dama E7, en realidad la jugada dama por D3 es una maravilla, para mi concepto una jugada fantástica y es que no es fácil sacrificar la dama más teniendo esa presión de estar jugando en la última ronda contra la líder del torneo. Aquí la blanca de hecho se comen la dama con el caballo, la jugada que aparentemente es lógica, ¿no? La blanca dirán, bueno, me gané la dama por una torre, tengo ventaja. Pero no, lo cierto es que aquí lo correcto para que las blancas mantuvieran la igualdad era tomar de dama. Tras torre por, caballo por y alfil H3 viene caballo por F4 y probablemente el final de torre sea tablas. Pero las blancas juegan caballo por D3 y aquí Candela va a rematar de manera espectacular, digna de una campeona del mundo. Y es que la Argentina juega alfil por H3 y empiezan las amenazas. Se amenaza alfil G4 recuperando la dama y quedando obviamente con gran ventaja material. Aquí las blancas juegan alfil por H3, torre por H3 y ahora el rey tiene que salir a pasear, ¿no? Rey G2 prácticamente única, cubrirse sería mate.
Y ahora las negras juegan torre D por D3, la jugada correcta. Algunos dirían o harían en esta posición torre H2 rápido, vamos a recuperar la dama. Bueno, sí, rey F1 da torre por E2, pero tras rey por el final probablemente sea tablas, porque fíjense que estamos igualados totalmente de material. Pero no, la campeona del mundo juega torre D por D3. Buena jugada. Fíjense la actividad de las torres. Una maravilla. En esta posición las negras tienen torre y pieza por la dama, pero la actividad de las piezas es brutal. De hecho, ya se amenaza torre H2 y torre por dama para quedarse con un alfil de más. Aquí la blanca juegan dama A2, dan un jaquecito para ver si pueden liberar la dama. Ya que, por ejemplo, si rey F1, que era un poquito mejor, viene torre de F3. Rey G2, torre por A3. Rey F1, torre H2. Y fíjense que prácticamente las blancas están casi en Suxuan, ¿no? Dama de 1 para evitar los temas de mate. Y sencillamente torre C3. Y no se puede evitar torre C1. Tras lo cual las blancas van a quedar con una pieza de menos. Pero bueno, aquí la blanca juega en dama 2, rey H8 por parte de Candela, dama B1 por parte de la búlgara, torre H2 jaque, rey F1, torre C3 amenazando torre C1, A4 y torre C1. Fíjense que la caída de la dama es inevitable por los temas de mate que hay en la posición. La blanca deciden jugar dama por C1, alfil por C1, esto es pieza además para las negras, torre G6, torre B2 atacando el peón, torre B6 defendiendo, alfil D2, B5, A por B, alfil E3 atacando la torre, torre B8 jaque, rey H7, rey E1 y aquí G5. Y bueno, en esta posición las blancas decidieron abandonar porque están totalmente perdidas. Fíjense que aquí no se puede avanzar el peón porque caería. Sencillamente las negras van a poner el alfil en D4 y este peón va a coronar hasta que se va a convertir en una dama. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular aquí lo que hizo Candela Francisco, ¿no? Un remate sacrificando la dama, algo sencillamente brutal. Y con este resultado queda campeona del mundo, como lo van a ver aquí en la tabla de posiciones. Fíjense que quedaron 3 jugadoras empatadas en el primer lugar. De primera, por supuesto, Candela con 8.5 puntos. De segunda, Carissa Jeep, la joven maestro internacional norteamericana que fue líder durante gran parte del torneo. Y en el tercer lugar, precisamente, Kratseva, como le decía, era la que estaba de líder con 8,5, haciendo unas tablas, era campeona, pero no pudo con el empuje de la gran maestra argentina. Así que, ¿qué les pareció la partida y qué les pareció el torneo? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y por supuesto, muchas felicitaciones a todos los argentinos, ¿no? Que celebren porque, bueno, tienen a Candela, tienen a Faustino Oro, espectacular, una generación de lujo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.